Bien, buenos días a todos. Un gusto de saludarlos. El día de hoy pues, vamos a estar en el curso de Física General. Por razones externas, pues el docente no va a poder estar con ustedes. Entonces voy a estar cubriendo el contenido del día de hoy. Mi nombre es Héctor Varías. Soy parte del claustro docente de la facultad. Normalmente doy los cursos de matemática, introducción a matemática y matemática 1. Entonces, no sé, creo que alguno tal vez le di clases en Mate 1 o en introducción a Mate, no, creo que no. Pero bien, vamos a dar inicio al curso de hoy. Conforme vayamos viendo los contenidos, pues ustedes sin pena pues pregunten o consulten conforme vayamos avanzando. El día de hoy prácticamente vamos a estar viendo lo que son vectores, ¿sí? Ya ustedes estaba viendo que en cursos, en las clases pasadas, estuvieron viendo funciones trigonométricas, estuvieron viendo lo que eran azimut, estuvieron viendo lo que eran rumbo. Solo me confirman si no estoy mal, si ya vieron lo que eran rumbo, que era un azimut, prácticamente eran los ángulos. Para ver si ahí van. Sí, ingeniero, ahí sí. Excelente. Bien, entonces prácticamente ahora con los vectores pues vamos a entrar a una parte en donde vamos a aplicar todo eso que vieron matemáticamente de funciones trigonométricas y lo que son azimut y rumbos. Entonces voy a compartir la pantalla a un documento. Ese documento nos va a apoyar hoy. Bien, entonces está. Bueno, prácticamente el día de hoy pues vamos a ver lo que son vectores y vamos a ver los fundamentos básicos, para las definiciones básicas de lo que componen. Entonces dice que un vector es un elemento que consta por una magnitud, ¿sí? Que es el módulo, una dirección que se representa por un ángulo y un sentido. Es representado gráficamente por una semirrecta, ¿sí? Una semirrecta es una línea y al final de esa línea siempre hay una flechita que indica para dónde van. Mi primera pregunta para ustedes hoy, ¿qué es una magnitud? La magnitud, este concepto, magnitud. Lo que estuvieron viendo. ¿Qué es una magnitud? Para orientarlos se relacionaba. Una unidad de medida. Correcto, se relacionaba con esa palabra, ¿va? Con escalar. Si es una unidad de medida, tiene que tener siempre un número y la unidad que está representada. Esa unidad puede ser longitud, puede ser Disculpe, tiempo, ¿sí? fíjese que hay unos compañeros ahí que están esperando que los acepte para entrar, dicen. Fíjate que no tiene restricción, es solo de entrar nada más. No, es que estábamos confundidos con Microsoft y allá sí permite la entrada porque había un link que permitía para allá y están activos ahorita y pensábamos que era en física, ahorita está activo allá y yo por eso me metí allá. Ah, bueno, entonces haremos tiempecito, pues díganles que, no sé si la ingeniera Yulma les envió un link. Es que yo no utilizo Microsoft, pues no tengo Sí, acceso a nos ese. enviaron el link ayer, ingeniero, no tenga pena. Sí. Entonces ahí escríbanle sus compañeros que entren a ese link del Zoom. Ese tampoco tiene restricciones, solo darle clic y ya los redirecciona. Bueno, entonces, esa es la definición de un vector. Tiene que tener esos tres elementos. Tiene que tener lo que es la magnitud, ¿sí? Está ahí subrayado de rojo. Debe tener también una dirección, creo que estoy subrayando de anaranjado, y debe de tener un sentido, ¿sí? Estoy subrayando en verde. Esos tres elementos. Con un elemento que le haga falta, pues no puede ser llamado vector, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver esos elementos. El módulo o la magnitud, ¿va? Es lo mismo. Es un valor escalar, ¿sí? Ya habíamos dicho que el valor escalar era un número acompañado con una unidad de medida. Veamos la figura que tenemos acá. La figura, pues ahí no está representado nada.
Pero sí tenemos que gráficamente está representada por una línea recta, ¿sí? Y una flechita. Prácticamente esta distancia que hay, o la longitud que tiene esa flecha, ese va a ser prácticamente mi módulo. O escalar, ¿va? Importante, se representa de esta manera, miren. ¿Sí? Un vector se representa por cualquier letra del abecedario, ya sea A, B, C, D, E, cualquier letra del abecedario. Si en este caso es A, vamos a poner representación. Uy. Otra vez. La representación de un vector puede ser cualquier letra mayúscula del abecedario, debe ser mayúscula. Y arriba en la parte superior hay que escribirle, hay que dibujarle una flechita, ¿sí? Eso me indica vector A. O así se lee, vector A. Si estuviera escrito de esta forma, pues sería el vector C. Si estuviera escrito de esta forma, sería el vector M, ¿sí? Ahora, cuando se le colocan dos palitos, ¿sí? O dos líneas paralelas que encierren al vector, eso significa que se llama módulo, ¿sí? Y el módulo debe ir acompañado por una unidad de medida. Dígame un escalar cualquiera. Un escalar cualquiera. Denme un ejemplo. 3 kilómetros. ¿Cómo? 3 kilómetros. 3 kilómetros. Muy bien. Entonces, si yo digo que el módulo M del vector M va a ser igual a 3 kilómetros, ¿sí? Así se representa el módulo. Tiene que tener las dos líneas paralelas y la igualdad debe ser la magnitud o la longitud, o puede ser tiempo, o puede ser velocidad. ¿Cuál otro hay que es básico? Velocidad. Puede ser fuerza, que puede ser newtons, ¿sí? Puedo decir yo que este vector C, la magnitud sea 15 newtons, ¿sí? Y a este vector A puedo decir que tiene 6.5 centímetros, ¿sí? Eso es que, si yo quiero representar, bueno, vamos por partes, todavía va. Ese es el módulo. Tiene que tener las dos líneas paralelas y el nombre del vector. Y la igualdad debe de indicar la unidad de medida. El otro elemento que debe tener un vector es su dirección, ¿sí? Y la dirección dice que es el ángulo que posee la semirrecta con respecto a un punto de referencia, ¿sí? El punto de referencia, normalmente nos guiamos por el plano cartesiano, ¿sí? El plano cartesiano es la X que hacemos y ahí podemos dibujar lo que nosotros deseamos. El punto de referencia normalmente se utiliza ya sea la línea horizontal, el eje X, o la línea vertical. Aquí tenemos 3 ejemplos, ¿sí? El más común es este. Ese es el más común, ¿sí? Tenemos la flecha indica la longitud que va a tener el vector, que en este caso sería la magnitud, la dirección, que aquí se representa con el símbolo θ, que es una letra griega. Ese es el ángulo, la abertura. Y mi referencia, como la dice la definición, es mi línea horizontal, que ustedes ven que es el eje X, ¿sí? Ese ángulo puede ser ya sea de 0 a 360 grados, si yo quiero manejar una vuelta completa. Sin embargo, si yo dibujo un plano cartesiano, lo voy a dibujar aquí. Yo dibujo un plano cartesiano. ¿Sí? Si yo dibujo un vector acá, vamos a poner acá. ¿Sí? Vamos a ver, y te voy a preguntar a ver si se recuerdan un poco. Y yo pongo el ángulo acá. Vamos a poner este ángulo de 45 grados. Y a ese vector le voy a llamar vector B.
Perfecto. Ese vector, hagamos de cuenta que este es el plano cartesiano. X, la Y negativo, la X negativo. Vamos a poner el punto de referencia. Voy a poner norte, este, sur. Voy a poner la W para que no se confunda con un 0, que W es de oeste, es west en inglés. Ese vector, ¿qué rumbo tendría? ¿Cuál sería el rumbo de ese vector? 45. Suroeste. Muy bien, excelente. Serían 45 grados suroeste, ¿sí? Ahí está el rumbo. Si yo lo quiero representar en azimut, ¿cuánto sería el ángulo? Recordemos que el azimut siempre se... 225 grados. Eso da la suma de 180 más 45. Sí, del 90 a 90 más 45. Excelente, muy bien. Bueno, refrescando un poquito, el azimut viene siempre desde el norte hacia donde está el elemento, ¿sí? Y ese es el ángulo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la abertura puede ser ya sea dada, o la dirección de un vector puede ser dada por un rumbo o puede ser dada por un azimut, ¿sí? Normalmente esos elementos, porque ustedes como agrónomos, cuando lean planos de topografía, hay unos que todavía ocupan los rumbos, pero normalmente ya se está estandarizando que sean azimut, ¿sí? Pero por eso es importante todavía conocer un poco lo que se trabajaba antes. Bien. Ya tenemos dos elementos, tenemos el módulo, tenemos y la dirección, que va a depender del ángulo, ya sea si lo manejamos como rumbo o como azimut, ¿sí? Y por último, tenemos el sentido. Pues el sentido es más que todo es la proyección hacia dónde tiende a ir el vector. Por eso es que se dibuja la flechita, ¿sí? Veamos el ejemplo, por eso es que se dibuja la flechita, que el sentido prácticamente es hacia dónde podría ir el vector. Voy a poner un color diferente, vamos a poner morado. Por ejemplo, la flechita me indica cierto ángulo, entonces la proyección que va hacia ahí, ese va a ser mi sentido, ¿verdad? Por lo tanto, aquí ya tenemos ya todas las partes integradas de un vector. Voy a dibujar un pequeño plano cartesiano, voy a dibujar aquí una línea. Oh, pero el negro se va a confundir. Voy a dibujar la de morada. Aquí mi plano de referencia. No tengo reglas, jóvenes, entonces me va a salir un poquito torcido. Bueno, ese es mi plano de referencia. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nombre le quieren dar a este vector que tenemos de ejemplo? Vector X. X. Muy bien. X. Le colocamos arriba la flechita, importante. Vamos a hacer de cuenta, ¿sí? Una pregunta. Para los vectores no hay un límite del abecedario. ¿Podemos usar todas las letras? Cualquier letra del abecedario, cualquier letra. Ahorita qué bueno que me dijeron ese X, normalmente sí se puede ocupar, siempre y cuando tenga la flechita arriba, pero normalmente la X y la Y a veces Z se descartan porque como trabajamos mucha álgebra y las variables que normalmente se ocupan para cuando se está desarrollando el modelo matemático se utilizan X, Y y Z, ¿va? Entonces casi que se descartan un poquito, pero toda vez sea mayúscula y tenga la semirrecta arriba, con la flechita arriba, indica que es un vector, ¿sí? Puede ocupar cualquier letra del abecedario. Gracias, ingeniero. Bien. Entonces, miren pues, si yo dibujo el ángulo acá, este ángulo lo voy a poner aquí 30 grados. ¿Este sería un rumbo o no? ¿Estaría descrito dentro de un rumbo o no este vector? Sí. ¿Por qué razón? Porque el rumbo se mide de norte a sur o de norte a oeste. Correcto. Sí.
Sin embargo, este no está denotado aún por un rumbo. ¿Por qué? Normalmente el rumbo siempre se va a medir. Por ejemplo, en este caso, voy a poner que sea norte-este y este-este. ¿Sí? Siempre la línea o la proyección del ángulo de la abertura va desde el norte hacia donde está el módulo. ¿Sí? Entonces, si parte de la horizontal hacia el módulo, no es el ángulo de un rumbo. ¿Sí? Pues, ¿qué tendría que hacer para encontrar el verdadero ángulo del rumbo? Ya Váyase solo por restarle 90. 90. ¿Cómo? Ya solo Solo se restarle resta 90. Correcto. ¿Cuántos serían esos grados entonces? 60. 60. 60 grados. Ok. Va. Y voy a decir, voy a poner aquí a una parte, voy a decir que la longitud que tiene ese vector, la magnitud o longitud, vamos a ponerle unos 8 pies. Voy a ponerle 8 pies, que mide 8 pies. ¿Cómo se escribe un vector de manera analítica? ¿Sí? ¿O cómo se escribe? Pues yo escribo vector X, en este caso, va a ser igual. Coloco primero la magnitud, que es en este caso 8 pies, ¿sí? Y doy mi ángulo, que sería 60 grados noreste, ¿sí? Toda esta forma es como se debe escribir un vector, ¿sí? Un vector. El módulo más su dirección, ¿sí? También se pudo haber escrito como azimut, ¿va? Como azimut, que sería también vector X igual a 8 pies, ¿sí? 60 grados, no, es al revés. Azimut, 60 grados, ¿sí? Esa sería la otra forma de representar. ¿Estamos? Y otra forma de representar sería 8 pies, 30 grados, ¿sí? Lo único que hay que escribir a ese vector, hay que escribirle una nota que diga respecto al eje X, ¿sí? Por eso es que no es tan técnico, ¿sí? O porque normalmente los ángulos, si no utilizamos ni rumbos ni azimut, normalmente el ángulo se mide en un plano cartesiano. Regularmente se mide, este es mi ángulo cero, y se mide en sentido contrario. ¿Estamos? En sentido contrario. Pues es como que fuera un azimut, lo único que se mide hacia el otro lado y partiendo del este. Entonces, esas son las formas de representar vectores, ¿sí? Se coloca los símbolos y siempre se coloca el módulo y se debe escribir la dirección. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Bueno, no sé si van a copiar eso, al menos esto es importante que lo copien, cómo se escribe o cómo se representa. Lo van a ocupar mucho. Bien. Una pregunta, ¿la clase en dónde va a aparecer grabada? Fíjate que la clase yo la descargo del Zoom y yo la subo a YouTube, al canal que tengo yo. Entonces yo lo que le voy a pasar al ingeniero va a ser el link para que los lleve a reproducirlo en YouTube. ¿Cuál es su canal, Inge? Ay, mi nombre, dijo que Héctor Varías. Digo yo, pues la verdad que ni cuenta me daba yo, porque solo lo ocupo solo subir videos ocupando el ¿cómo se llama? La plataforma. Te lo voy a decir, fíjate, la verdad. A ver si. Yo digo que así se debe llamar. Sí, Héctor Varías. Sí, Héctor Varías. Ahí están de otra sección. Ahí si entran ahí, van a encontrar las otras sesiones de los cursos que doy normalmente. Hay como 10 Héctor Varías aquí en el... pero ya encontré Mate 1. Correcto, esos son. No le tiene foto, por eso no le he dado. Sí.
No, como solo lo ocupo para eso, porque pues, se me hace más fácil trabajar en Zoom y subirlo a YouTube. Es como más amigable para mí, para mí. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, ya vimos que era un vector, ¿va? Que se compone por un módulo de dirección y sentido. Y ya lo vimos cómo se representaba. Gráficamente, así como está, que es una flecha indicando todos los elementos, y el modo matemático, ¿va? Donde se escribe como tal. Y hoy vamos a seguir viendo cuáles son las componentes de un vector, ¿sí? Los componentes de un vector se puede representar como la suma de un vector paralelo al eje X y otro paralelo al eje Y. Hablando lo más sencillo, ¿sí? Todos los vectores, como están dibujados dentro de un plano cartesiano, tiene una posición en el eje X y una posición en el eje Y, ¿sí? Esto es como, no sé si se recuerdan, les voy a hacer la pregunta. Recuerda que antes, no sé si lo vieron en Mate 1, pero cuando están en un plano cartesiano, voy a dibujar acá. Voy a poner, bueno, voy a utilizar otra cosa. ¿A qué reglas? Es más fácil. Para que quede más bonito. Bien. En un plano cartesiano. Voy a tratar de utilizar los cuadritos. Tengo un plano cartesiano. Lo voy a dibujar. ¿Cómo cuesta calcularlo? Ahí está. Tengo mi plano cartesiano acá. ¿Sí? ¿Se recuerdan que era una coordenada? Poner X, Y, menos Y y menos X. Por ejemplo, yo les, bien, tuvieron que haberlo visto en introducción a mate. Un poquito. Por ejemplo, si yo les daba el punto 2,3, ¿sí? Era un punto dibujarlo en el plano, que me quedaría, por ejemplo, el 2 me indica los movimientos que hago en el eje X, que sería 1 y 2. Y aquí estaría mi primer punto. Y el 3 me indica cuántos movimientos me debo de mover hacia arriba y hacia abajo. Si son positivos, me tengo que mover, por ejemplo, el primer número que indica X. Este indica los movimientos en X y estos los movimientos en Y. Si son positivos, me muevo hacia la derecha en X. Y si fuera negativo, me muevo a la izquierda en X. Vamos a hacer dos ejemplos de eso. Primero con este. El 2 me indican dos movimientos a la derecha. Ya lo dibujé acá. ¿Sí? El 3 me indica tres movimientos hacia arriba, porque es positivo. Entonces sería 1, 2, 3. Si yo proyecto líneas, ¿sí? Mi punto me quedaría acá, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo pasa con los vectores. Si yo dibujo un vector desde el origen hacia acá, ¿sí? El vector tiene componente X y Y, ¿sí? Por ejemplo, le voy a poner a este vector, vector B, ¿sí? El vector B tiene la componente en X es 2 y la vector, su componente Y, siempre se dibuja la flechita arriba, es igual a 3, ¿sí? Es como que lo estuviera desglosando, ¿sí? Entonces, prácticamente todos los vectores, la punta de la flecha indica dónde está ubicado el punto. Y siempre tiene movimientos en el eje X y tiene movimientos en el eje Y. ¿Sí? Mi vector como tal, ¿sí? La magnitud, no la conozco. ¿Sí? Esa la desconozco. Ya vamos a ver cómo podemos sacar eso. Otro ejemplo de otro punto. Voy a poner el punto menos 3,1. ¿En qué cuadrante estaría descrito ese? Recuerden que los cuadrantes, este es el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3
Este es el cuadrante 4. Este punto, menos 3,1, ¿dónde quedaría? ¿En qué cuadrante? En el 2. En el cuadrante 2. Muy bien, excelente. Sí, porque menos 3 me indica que va hacia la izquierda, entonces tendría que colocar 1, 2, 3. Y me dice que un movimiento hacia arriba, que estaría acá. Si proyecto las líneas, me quedaría acá. Y solo por el tema que estamos viendo, voy a dibujar un vector acá. Y a esto le vamos a poner el vector A, ¿sí? Donde la componente X siempre se describe, cuando vamos a hablar de componentes, se escribe el nombre del vector y como subíndice en la parte derecha de abajo se le coloca qué componente es. En este caso es menos 3 y la componente Y es 1. Desconocemos la magnitud de ese vector, la desconozco, ¿sí? Porque yo lo que tengo que medir es cuánto hay desde el origen hacia al final de la punta de la flecha. ¿Quedó claro ese tema, esta explicación? ¿Se comprendió? ¿Qué son componentes X y Y? Sí. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a regresar al otro. Entonces aquí en las figuras tenemos varios ejemplos y dependiendo en qué cuadrante esté, ¿sí? En la primera figura tenemos acá, este es el cuadrante 1, ¿sí? Este viene siendo el cuadrante 2, este es el cuadrante 3, este viene siendo el cuadrante 4. ¿Estamos? Bien. Conocer dónde queda en cada cuadrante el vector me va a decir qué signos va a tener las componentes, ¿sí? En el cuadrante 1 la componente X va a ser positivo, ¿sí? Porque está hacia la derecha. Y como va también hacia arriba, la componente Y va a ser positiva. Como en el ejemplo anterior hicimos, la componente Y en el segundo cuadrante va a ser positiva y la componente X va a ser negativa porque va hacia la izquierda del vector. En el cuadrante 3, ¿cuáles serían los signos de las componentes? Negativo los dos. Negativo. Excelente, porque X va hacia la izquierda y va hacia abajo el vector. Negativo. Y el último, el 4. X negativo y Y positivo. No, X positivo y Y negativo. Positivo y Y negativo. Y aquí la figura tiene un error. La figura me dice acá X, aquí es Y. Es X, si me tenía Y, y este sería Y. Excelente, entonces sería negativo, que va hacia abajo, y sería positivo. Bueno. Vamos por pasos. Vamos ahora, vamos a hacer pequeñito. Bien. Para encontrar las componentes de un vector, ¿sí? Porque a nosotros normalmente nos van a dar, voy a usar de referencia la A. Voy a decir que el vector A es igual a 3.5. No, voy a utilizar un números enteros. Tiene 5 metros y 30 grados. Voy a hacer de referencia y noroeste, ¿sí? 30 grados noroeste. Bueno. Yo ahí solo tengo cuál es la longitud de la flecha, más no tengo cuáles son las componentes. Y es importante sacar las componentes porque después vamos a ver cuáles las sumas de vectores, ¿sí? Entonces, para sacar las componentes
X y componentes Y, tenemos, hay dos fórmulas, ¿sí? Y estas sí las van a anotar. Vamos a poner fórmulas. Voy a representarla con una R. Después les voy a explicar por qué. Para sacar la componente de un vector X, ¿sí? La R representa cualquier vector. Va a ser igual a la magnitud. La magnitud. Poner un punto de multiplicación por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y para sacar la componente Y de un vector va a ser igual a la magnitud por el seno del ángulo. ¿Sí? Esas son las dos fórmulas. Simplificados, para no escribir magnitud, se puede representar, como es componente X, se puede representar magnitud coseno del ángulo y la magnitud seno del ángulo. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Esas son dos fórmulas. Las primeras dos fórmulas. ¿Sí? Vamos. Hagamos la referencia. Bien. Para sacar las componentes X y Y vamos a tomar como ejemplo el vector A que escribimos ahí, que es de 5 metros, 30 grados, noroeste. ¿Sí? Sí, copiaron la fórmula porque voy a cambiar la pantalla. Voy a cambiar la pantalla. Me avisan cuando ya la puedo cambiar. Bien, ¿tienen las fórmulas y el ejemplo del vector A? Sí. Sí, ingeniero. Bien, voy a cambiar. Porque lo quiero dibujar. Quiero dibujarlo para que se vaya entendiendo. Voy a borrar todo. Lo voy a dibujar. Voy a borrar todo esto. Voy a dibujar otra vez mi plano cartesiano. Tengo, bueno, el ejemplo es vector A es igual a 5 metros, va a 5 metros, 30 grados, noroeste. Bien. Como no lo vamos a hacer tan bien, lo vamos a hacer perfecto, pienso yo. No lo hagamos perfecto. Voy a dejar el vector. El vector me quedaría, como es noroeste, me quedaría prácticamente, así me quedaría, más o menos. Este es mi vector A. Uf, qué fea esa flecha.
Ahí está. Vector A. Bueno, y los 30 grados se miden siempre de la referencia, que en este caso es norte, hacia acá. Aquí 30 grados. Bueno, para poder yo aplicar la fórmula, ¿sí? Vamos a sacar primero la componente X. Voy a poner aquí componente X. Entonces, como estamos trabajando con A, la componente X de A va a ser igual a la magnitud de A por el coseno del ángulo, ¿sí? Ya tenemos dos datos. Tenemos el valor de la magnitud, que es 5 metros, ¿sí? Y tenemos el ángulo, que es 30 grados. Pero es importante dos cosas. El ángulo debe ser medido desde el eje X, ¿sí? Y no desde el eje Y, ¿sí? Hay dos formas de verlo, ¿sí? Pues es importante conocer los rumbos, pero también cómo aplicar las fórmulas para que sea más sencillo. Entonces el ángulo debe medirse siempre desde el eje X, ya sea desde el eje X, ya sea que ustedes obtengan este ángulo, ¿sí? O obtengan toda la circunferencia, ¿sí? De acá. Pregunto, si utilizo, vamos a ponerle nombres a los ejes, este sería el eje X positivo, este sería el eje X negativo, ¿sí? ¿Cuál quieren ocupar? ¿El eje X positivo o el eje X negativo? Aquí no importa, pero siempre y cuando el ángulo lo vayamos a medir desde el eje X. ¿Cuál quieren ocupar? ¿El eje X negativo o el eje X positivo? El negativo. Negativo. El negativo, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el ángulo ahí que se mide desde ese X negativo hacia el vector? 60 grados. 60 grados. Muy bien, 60 grados. Entonces vengo ya, sustituyo datos, ¿va? Eso es importante. El ángulo de la fórmula debe ser medido desde el eje X, ya sea negativo o positivo, cualquiera de los dos. Y solo por referencia, si hubiera medido el del eje X positivo, ¿cuánto sería el ángulo? 120 grados. Correcto, muy bien. Sería 120. Pero como me dijeron que querían ocupar el eje X negativo, vamos a ocupar el eje X negativo. Entonces, el componente en X del vector A va a ser igual. La magnitud es de 5, ¿sí? Por el coseno de 60. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto me da eso? ¿Tienen la calculadora a la mano? Denme chance, solo voy a traer la mía. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a retomar. Bueno, entonces, la multiplicación de 5 por el coseno de 60 grados, pues me va a dar 2.5 metros. ¿Sí? La unidad de medida debe coincidir con la magnitud que tiene el vector. Ahora vamos a sacar el componente Y. ¿Cuál es la fórmula? Díctemela. Magnitud por seno del ángulo. Correcto. Excelente, gracias. Por el seno del ángulo. Bueno, entonces la componente en Y va a ser igual. La magnitud que ya tenemos, que es 5, por el seno, siempre del mismo ángulo que utilizamos, ¿sí? Partido del eje negativo, X negativo o del eje X positivo. En este caso sería 60. ¿Cuánto me da eso? Punto 33. Punto 33. 4.33. 4.33. 33 metros. Excelente, muy bien. Bueno, y ese es el ejercicio prácticamente. Lo que voy a hacer, yo voy a intentar de hacer eso. Voy a borrar lo que dibujé en el plano cartesiano y vamos a hacer con medidas para ver si verdaderamente nos da eso. Vamos a ver. Esta aplicación es muy sencilla. Por aquí. Bien, voy a ubicar los puntos.
Y mi componente X me dice que tenga que medir 2.5 metros. Si se mide la cuadrícula, ¿va? A ver si se mide. Aquí está el 1, 2 y 2.5 es por acá. Y el otro mide 4. Sería 1, 2, 3, 4.33 que sería por acá. Si yo Ingeniero, sí, sí, sí. disculpe, me surge una duda. Ajá. El componente X no debería de ser negativo por estar yendo al segundo cuadrante. Correcto. Va negativo. Así es. Así es. Dependiendo del cuadrante, deben de colocar el signo a la componente, ¿sí? Como utilizamos el eje negativo, el eje cortito, no nos da el signo la calculadora, ¿cierto? Ahora, pueden hacerlo, vamos a hacer aquí un apartado, qué bueno que lo mencionaste. Si lo manejan del eje positivo, del lado izquierdo, o sea, este eje, ¿sí? Y miden hacia donde está el vector, independientemente de qué vuelta tenga, les va a dar el resultado de una vez con el signo, sin necesidad de ver ustedes en qué cuadrante queda. Por ejemplo, era 5 por el coseno de 120. Háganlo. Ahí sí da menos 2.5. Correcto. Entonces, la opción, tienen dos opciones. O manejan el eje X positivo, pero el que está del lado izquierdo, y dan la vuelta hacia donde está el vector, y una vez el resultado les va a indicar el signo, ¿sí? Una vez les va a indicar el signo. Si lo manejan del eje X negativo, deben de tomar en cuenta en dónde va a estar ubicado el vector, ¿sí? Si no, van a cometer el error que tuve yo de no ver el cuadrante en el que estaban, ¿sí? Entonces, ahí al final ustedes, y lo mismo hacen para el seno. En el seno, en este caso, como el cuadrante está en el cuadrante 2, la Y pues es positiva, pero también pueden hacerlo 5 por el seno de 120. Si lo hacen, le va a dar exactamente el mismo, le va a dar 4.33. Si lo comprueban, verán. ¿Sí les daba? Sí, da eso. Excelente. Bueno, entonces esas dos opciones son las que ustedes pueden tomar. Ya ustedes deciden. ¿Cuál se les hace más fácil? Bueno, yo voy a dibujar acá. La línea punta ahí. Como no es esta escala, me va a quedar cabal. Bueno, pero vamos a hacer, no me quedó cabal en el medio. Yo no voy a hacer que quede en el medio, cabal. El primer punto, para que vean que lo que se hace geométricamente sí coincide. Ya lo había puesto bien. Ahí lo voy a tirar. Voy a dibujar así. Coincide con lo que hacemos matemáticamente. Todo porque la aplicación no es como tan exacta, no me va a quedar bien. Ya voy a ocupar otra aplicación para la próxima. Bueno, voy a tirar la línea ahí. Si yo mido con mi regla, vamos a medir con la regla, me tendría que dar aproximadamente 5. ¿Sí? Yo mido desde el centro. Estos son ángulos. No, es que no está la escala, perdón, no está escala, no escalé los cuadritos, entonces no me puede quedar igual. Bueno, entonces, denme chance, se lo voy a demostrar en otra aplicación. Vamos a compartir aquí. Pero el proceso matemático no cambia, eso no cambia. A ver aquí.
a compartir. Voy a compartirles acá un programa que yo utilizo, yo creo que lo han escuchado, que se llama AutoCAD. Ese no me falla. Y vamos a dibujar eso que teníamos ahí. Voy a dibujar. Solo para que vean que lo gráfico sí coincide con lo que hacemos matemáticamente. Voy a dibujar mi plano cartesiano de referencia. Bien, ese es mi plano cartesiano. De rojo voy a dibujar la componente en X. ¿Sí? La componente X, ¿cuánto era? Recuérdenme, menos 2.5, ¿ah? Menos 2.5. 2.5. Ahí dibujé. Aquí me quedó, es que me queda chiquitito. Ahí está. Va. Ahí está sobre la línea, ¿va? En ese punto. Y la Y me quedaba 4.33, ¿va? Exactamente. Correcto. Bueno, si yo proyecto la línea, voy a dibujar un rectángulo, como que estuviera proyectando las líneas. Ahí. Ahí está. Va. Voy a dibujar ahora de color amarillo el vector. El vector siempre empieza del origen hacia donde se intersectan las líneas. ¿Sí? Bien. Ahora vean, voy a tomar la distancia que hay desde el centro al final y me tiene que dar aproximadamente 5. ¿Sí? ¿Cuánto me da ahí? 4.99. ¿Por qué, 999. ¿por qué creen que no me da exactamente los 5? Por los decimales. Correcto, por los decimales que no colocamos del 4.33, ¿sí? Pero aquí demostramos que lo que hacemos matemáticamente el modelo coincide con lo que se hace gráficamente, ¿sí? Entonces, esa es la demostración gráfica de lo que estábamos haciendo. ¿Y el ángulo? ¿Qué ángulo tenía? Desde 60. X positivo, 120 y de X negativo, 60 grados. Vamos a ver todos. Ese me quedó, bueno. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O bien el 59, 57, esos son segundos y minutos, minutos y segundos. Me da exactamente 60 de donde medimos. Ahora, si medimos del... Ay, no me deja ver aquí. ¿Alguien? Wilfredo levantó la mano. Sí, ingeniero. Sí, Buenos días. Buenos días. Solo con una pregunta, ¿cómo para sacar que el cuadrante le quedara con el menos 2.5? Ajá. Eso me surgió duda. ¿Cómo hacer para que quede menos 2.5? Sí, Correcto. Tiene dos opciones. La opción es, voy a regresar, aquí lo voy a hacer. La opción es medir el ángulo de donde lo estoy midiendo yo. Vea la flecha. Siempre empieza a medir desde el eje X positivo que está en el este, por decirlo así, medirlo hacia donde está el vector, esa gran abertura. Entonces usted cuando ingrese el dato en la fórmula, en este ejemplo que era 5 por el coseno de 120, automáticamente le va a dar el menos 2.5. ¿Sí? Eso si ocupa el eje X positivo. Si ocupa el eje X negativo, que es del centro hacia la izquierda, o sea, lo voy a poner de otro color, voy a poner de rojo. Si usted lo mide desde este punto, eje X, hacia el vector, me va a dar otro ángulo que sería 60. Que si igual si usted lo coloca dentro de la fórmula, le va a dar exactamente el mismo resultado, pero sin el signo. Ahora usted debe de saber que donde esté posicionado el vector y dependiendo del cuadrante en que se encuentre, usted va a saber qué signo va a tener esa componente. Por ejemplo, el cuadrante 1, la componente X y Y son positivas. En el cuadrante 2, X es negativo y la componente Y es positiva. En el cuadrante 3, que es el que está
como indicando hacia el sur o suroeste, ambas componentes son negativas. Y el cuadrante 4, que es sureste, X es positivo y Y es negativo. Así es como determino. Pero yo recomiendo, para que se les den de una vez los signos en la calculadora, mídanlo del eje X positivo. ¿Alguna? Gracias. Está bien, excelente. ¿Otra duda? Creo que estamos bien, ¿va? ¿Hacemos otro ejemplo? Bueno, les voy a dejar el ejercicio a ustedes. Voy a cambiar de aplicación, que esta es no me deja hacer mucho. Bueno, estamos aquí. Bueno, van a hacer eso ustedes ahorita, así rapidito. Puede poner la que tenía antes, solo quiero terminar de copiar. ¿Cómo? ¿Habló alguien ahorita? Y si puede poner la diapositiva anterior, solo quiero copiar, terminar de copiar. Perfecto. Bien, vamos a Por dar un favor. Ok. Sí, es que yo estoy haciendo la aplicación. Bien, por aquí. Ahorita se lo comparto. ¿Va? Ese sería, ¿va? Sí, gracias. Bueno, vamos a dar chancecito para que copien. Bien, entonces, teniendo ese ejemplo y que ustedes lo estuvieron trabajando ahorita, vamos a corroborar de si estos resultados que están acá son los de las componentes de ese vector. Entonces, si hacemos un pequeño plano cartesiano acá, ¿sí? Me indica como es sureste, automáticamente mi vector me dice que va a quedar acá. ¿Sí? Que la abertura de esos 55 grados es acá. ¿Sí? Entonces, tienen dos opciones. O restar, encontrar este ángulo, ¿sí? Este ángulo, o obtener la vuelta completa. ¿Sí? Entonces, utilicemos la vuelta completa, ¿va? 3 cuadrantes, sumando 90, pues me va a dar 270 más 55. 325. 325, excelente. Bueno, entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces la componente en X va a ser igual. La magnitud, que es 6.5 por el coseno de 325. ¿Sí? A ver que aquí hay 90, 90, 90 más los 55. Entonces es como decir 270 más 55 es igual a 325. Para tener referencia para cuando vean el video. Es 25. Bueno, eso va a ser igual. Eso da, ¿va? Es que no es bien sencillo. 6.5 por el coseno de 325. Excelente, sí. Coincidimos con el compañero. Efectivamente es 5.32. Y la componente Y es igual a 6.5 seno de 325. Y eso va a ser igual a menos, ¿no? Lo voy a hacer yo. 6.5 por el seno de 325. Es igual a, efectivamente, 3.72. Eso se lo preguntan a su docente, no sé cómo lo trabaja, si lo aproximan o no. Yo regularmente no aproximo. Pero ese se podía aproximar a 0.73, pero mejor no aproxime. Muy bien.
¿Estamos? Ahora bien, vamos a hacer el proceso inverso y vamos a tener este como ejemplo, ¿sí? Vamos a tener este como ejemplo. ¿Qué pasa cuando a mí me dan? Vamos a poner aquí. Bueno, de hecho, vamos a hacer otro ejemplo. Ya comprobamos que sí nos dan. Bueno, si yo les doy ahora las componentes, vamos a usar otro. Vamos a usar C. La C en X es igual a 8.3 metros y la componente en X en Y va a ser igual a menos, no, este le vamos a poner menos, este le vamos a poner también menos, vamos a dejar menos. Este vamos a poner 4.1 metros, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la magnitud? ¿Sí? La magnitud del vector C. ¿Y cuál va a ser el ángulo o la dirección? Esas son las dos preguntas. Esto lo desconocemos, ¿sí? Desconocemos. ¿Qué consideran que deberíamos de hacer? ¿Qué piensan? Ahora es el tiro inverso. Tenemos las componentes, hoy tenemos de llegar a la magnitud y al ángulo. Tal vez graficar y de ahí medir el ángulo que da, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Ese es un método. Ahorita ya hablamos de método. Ese sería un método. Graficar para comprobar. Solo que el único detalle es que si ustedes no tienen los instrumentos, o sea, no tienen regla y ni transportador para poder medir cabalito y los ángulos, le va a dar medidas aproximadas y está bastante bien. Vamos a hacer los dos métodos. Vamos a hacer el método gráfico y vamos a hacer el método matemático, el que nos va a dar un valor mucho más exacto. ¿Sí? Vamos a hacer eso. ¿Cuál quieren hacer primero, el matemático o el gráfico? Hagamos el matemático primero, ya que estamos acá. Bien, el matemático, modelo matemático, hay dos fórmulas y es lo que estaban viendo ustedes en funciones trigonométricas. Vamos a ponerlo así de verde. Estas van a ser las nuevas fórmulas. Aquí. La fórmula. Fórmulas. Para encontrar la fórmula, qué fea esa F. Ahí está. Para encontrar la magnitud, lo voy a representar con una R. ¿Sí? La magnitud de cualquier vector, ¿sí? ¿A qué les recuerda esto? Esa fórmula, ¿a cuál se parece esa fórmula? ¿Qué les recuerda esa fórmula a ustedes? A Pitágoras. Correcto, correcto. Des en cuenta que, que al final un vector está compuesto por cateto opuesto, cateto adyacente, que se llamaba en el teorema de Pitágoras, y la hipotenusa va a ser el vector, ¿sí? Entonces ocupamos esa fórmula, ¿sí? Lo único que le damos nombrecitos, va, que ahora como estamos hablando de vectores, ponemos componente en X y componente en Y de ese vector. Así encontramos la magnitud de cualquier vector, siempre y cuando nos den los componentes de tal. Y para encontrar el ángulo, ¿sí? El ángulo o la dirección va a ser a la tangente inversa de el componente en Y dividido la componente en X. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí nos va a dar el ángulo. ¿Estamos? Esas son las dos fórmulas. Trabajémoslo matemáticamente. ¿Sí?
Cuando apliquemos las fórmulas, cuando nos dan las componentes y vamos a encontrar la magnitud, aquí no importan los signos, ¿sí? Aquí no interesa el signo, ¿sí? Porque a todo número elevado, todo número negativo elevado al cuadrado, pues me va a dar positivo. Entonces, no tomen en cuenta los signos, ¿sí? Entonces, para encontrar la magnitud del vector C, va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X en C al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Eso va a ser igual. La raíz cuadrada. ¿Cuánto vale la componente en X? 8.3 metros. 8.3. Vamos a omitir ahorita las dimensiones para que no nos quede mucho. Al cuadrado más 4.1 al cuadrado. Ahí está. Ustedes lo pueden hacer paso por paso o pueden meterlo, háganlo, es que hay dos tipos de calculadora. La calculadora que normalmente ocupan ustedes, pueden hacerlo de una vez, pero pongan paréntesis, ¿va? Pongan el 8.3 entre paréntesis al cuadrado más 4.1 al cuadrado y lo suman. ¿Cuánto les daría? 85.7. 85.7. Y la raíz cuadrada, sin borrar la calculadora. Sáquele la raíz. 9.25. 9.25. 9.25. Muy bien. Metros. ¿Sí? Entonces, esta sería la magnitud de la componente. La magnitud de la componente. ¿Sí? Eso mide el vector desde el origen hacia donde llega. Ya lo vamos a comprobar en el, ¿cómo se llama? En el dibujo. Bien, voy a hacer un poquito más pequeño. Voy a irme para acá. Bueno, ahora vamos a encontrar la dirección. ¿Sí? La dirección, tenemos la fórmula. Ahora tenemos dirección, vamos a poner aquí como título. Dirección. Todo esto, vamos a poner una flecha aquí, módulo o magnitud. Módulo magnitud. Bueno, la dirección dice que va a ser igual a la tangente inversa de la componente y de este vector dividido la componente x. Bien, aquí hay dos opciones, o utilizan signos o no, ¿sí? Yo recomendaría no utilizar signos tampoco, ¿sí? No es necesario, y ya les voy a decir por qué. Bien, ahora, la tangente, ya les voy a decir cómo resolver en la calculadora también. O creo que ya lo han hecho esos ejercicios, ¿va? Componente en x de y es 4.1 dividido 8.3. ¿Sí? En la calculadora, hagan primero la división. 4.1. Si tienen las calculadoras negras, las que tienen en la parte de arriba como rojito de las Casio, hagan primero la división. Y luego le dan Shift y TAN y automáticamente les va a dar el resultado. ¿Cuánto les queda? 26 grados, 17 minutos, 17.74 segundos. Ah, va. ¿Y eso en decimales cómo quedaría? 26.28. 26.29 si lo aproxima. Bueno, dejémoslo sin aproximar esta vez, porque como no hemos aproximado los otros, lo vamos a agarrar siempre aproximando. Entonces el ángulo sería 26.28, me dijeron, ¿va? Esos 26.18, ¿cómo los mido? Ahorita les voy a decir. Dadas las componentes X y Y de este vector, vamos a dibujar el plano cartesiano. ¿Dónde está ubicado? Si yo tengo mi plano cartesiano. ¿Dónde está ubicado ese vector? ¿En qué cuadrante?
En el tercer cuadrante. En el cuadrante. Correcto. Acá va. ¿Sí? Ahí estaría, ¿verdad? Esos 26.28, ¿dónde estaría? ¿A partir de qué eje estaría medido? Buena pregunta. Bien. Tal A vez partir de la de X negativa. Correcto, correcto. Cada vez que vayan a sacar el ángulo con tangente inversa, el resultado siempre va a partir del eje X, ¿sí? En este caso, como está en el cuadrante 3, esos 26 grados corresponden a esta abertura, ¿sí? Los resultados que tengan de tangente siempre es el ángulo que parte del eje X. Siempre, toda la vida. ¿Estamos? Bueno, entonces, tenemos lo matemático, ¿va? Lo tienen apuntado. Ahorita vamos a lo gráfico. Me dicen si lo tienen apuntado porque voy a cambiar la pantalla. Sí, licenciado. Sí. Sí. Excelente, va. Ahí me van a decir ustedes. Compartir. Vamos acá al AutoCAD. Bueno, voy a borrar lo que tenía. Bueno, vamos a dibujar primero la componente X. ¿Cuánto medía la componente en X? Menos 8.3. Menos 8.3. Ahí tengo mi primer dibujito. Vamos al otro y la X era menos 4.1, ¿va? Así es. Perfecto. Bueno, voy a dibujar la proyección. Está como mi rectángulo. Vamos a dibujar el vector. El vector va del centro, siempre del centro hacia donde se proyecta. Bien, ¿cuánto fue el resultado de la magnitud que nos dio? 9.25. Vamos a ver si eso es cierto. Voy a medir. Voy a medir la distancia de ese punto hacia otro punto. ¿Coincide o no? Sí. Sí coincide. Correcto, cabal, miren, ese pusimos 9.25 y el 7 lo aproximaba, ¿va? Entonces, como el ángulo nos dio 26.28, ¿va? Sí. Va, entonces a lo mejor el ángulo nos va a quedar 26.27 o 29 por ese numerito que no aproximamos, pero vamos a comprobarlo acá. Voy a poner color azul. Voy a medir el ángulo. Pero lo tengo en minutos. La compañera cabal me dio, es que aquí lo tengo configurado como minutos. Me dio 26, 17. 17.74 nos da si lo operamos. Pero sí. Sí, exacto, ¿va? Sí, exactamente, sí coincidimos. Excelente. Bueno, entonces. Bueno. Pasa el examen de física de una vez. Bueno. Eso lo dejo al docente. Ahí está. 26.28 daba el resultado. 26.28. Sí, general. Ya el dato en grados, minutos y segundos, sí, solo los segundos son los que... Lo que cambian, ¿va? Pero es... Sí, ahí está. Lo que da en grados 16.48 y aquí nos dio, sí, cabal, lo que les había dicho, que ese que no aproximamos cuando utilizamos la fórmula nos afecta en el dibujo. ¿Sí? Pero es lo más exacto que se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ya podemos sacar las magnitudes, perdón, ya podemos sacar las componentes X y Y de un vector, a partir de un vector, podemos
encontrar la magnitud de un vector a partir de la componente X y Y también encontrar la dirección, que en este caso es el ángulo. ¿Sí? Y mi última pregunta, voy a regresar voy a regresar a la pantalla que teníamos. Bien. Y voy a hacer dos preguntas. Si tuviera aquí el cuadro de notas, daría puntos por responderlas. No, no son bromas. Bueno, basado acá, dada la información que tengo, ¿cuál sería el rumbo del vector al final? Porque yo para escribir este vector tendría que escribir el vector C es igual a los 9.25. ¿Cuál sería el rumbo? El rumbo sería suroeste de 63.71. Si no lo pongo en grado ni nada de eso. Correcto, excelente. Ahí. ¿Cuánto sería? ¿63? .71. 72 sería en todo caso porque Sí, por es la 26.28. aproximación, ¿va? Ajá. Oeste. Así se debería dar la respuesta, ¿sí? El vector C es igual a 9.2925. ¿Yo por qué puse 29? 25 metros, 63.72 grados sur-oeste. ¿Sí? Esa sería como una respuesta bien metódica y bien concisa. Bueno, entonces, creo que no nos va a dar tiempo, pero había otro tema que es la suma de vectores. Lo vamos a... Sí, no nos va a dar tiempo, son 6 minutos. Bueno, entonces, creo que lo vamos a dejar acá, jóvenes. No vamos a meter porque el otro es suma de vectores, pero nos va a llevar más de 15 minutos al menos para la introducción. Entonces, aquí estaríamos por hoy. Esta es la introducción a vectores, ¿sí? Creo que les van a compartir una presentación en PowerPoint, que es la que me habían dado. Yo lo que hice fue como extraer los aspectos más importantes. Entonces, ustedes se van a ir empapando más del tema en cuestión teórica, ¿va? Pero eso lo hicimos de una manera práctica para que comprendieran lo teórico de los aspectos, elementos básicos, y encontramos cómo desglosar los componentes de un vector, la forma inversa, que a partir de los componentes, cómo encontrar el vector, y algo que es muy difícil o casi a veces no se enseña, es cómo representarlo gráficamente y comprobar de manera gráfica si eso es cierto o no. Entonces, esas tres partes hicimos esta vez. Entonces, aquí estaríamos terminando por el día de hoy, chicos. Entonces, yo le voy a mandar el link al Inge o a la ingeniera Yulma de la grabación. Tal vez no va a estar hoy ni mañana, tal vez hasta tipo lunes o martes, porque tengo que descargarla y publicarla. Pero hasta el momento, aquí terminamos el día de hoy. Entonces, pasen feliz día. No sé si tienen algún comentario o no. Hasta el momento aquí terminamos. No, ingeniero. No, que solo estuvo interesante su clase. Excelente, qué bueno que les haya gustado. Es bueno. Inge, tareas sobre esto no habrá, ¿verdad? Pero empecemos, Javier. Sí, tareas sobre esto no va a haber. Yo les puedo poner ahorita, cabal, en los pocos minutitos que tengo para que practiquen. ¿Qué les dejo? Les pongo ahí un par de... No, yo le pregunto porque como el Inge siempre deja una tarea para la semana. Entonces les voy a dejar yo acá. Voy a cambiar acá y se las voy a poner. Bien, ¿quién más iba a hablar? No me di cuenta. ¿La otra compañera que iba a opinar algo? No, solo para ver qué posibilidades hay de que usted me dé el resto del semestre clases. ¿El resto de qué? ¿Semestre? Sí. Lo que pasa es que no me queda mucho tiempo, la verdad. Bien, hombre.
Ahí vamos a ver, pero pónganle pilas. De veras, Inge. Están empezando el semestre todavía. Bien, entonces, espérenme.